Ay, ahora vamos a hablar de algo cotidiano. ¿A quién no le ha dado un calambre alguna vez? ¿Y quiénes de ustedes son los que en plena noche los despierta un calambre y se queda así, verdad? Que se queda uno friqueado durante toda la noche, doctor Marco Mora, él es neurocirujano y vamos a analizar hasta qué punto, doctor, los calambres pueden tener un origen neurológico. Muy buenos días. Muchas gracias, Patricia. Un placer estar aquí con ustedes. El placer siempre es nuestro, doctor. ¿Verdaderamente podría iniciarse desde el cerebro el tema de tener calambres, doctor? Bueno, el tema es, digámosle que bastante complejo. Podríamos iniciar hablando y diciendo que hay calambres que le dan a las personas que hicieron ejercicio o que ya tienen ciertos añitos y que cuando se acuestan a dormir los despierta aquel dolor terrible, porque es un dolor espantoso, que uno quisiera que alguien le haga algo que le mueva. Ay, le haga una maniobra ahí para que se acabe, sí. Digámosle que esas son las formas más benignas de calambre. Esas que son, digámosle, pasajeras. Pero podríamos ir poco a poco complicando el tema y podríamos ir ascendiendo en complejidad de manifestación y de interpretación, desde luego. Y entonces es muy probable que el médico general en su consultorio de medicina general posiblemente va a hacer muchos de los diagnósticos que son necesarios en estos casos. Pero ya llega un punto en que ya tiene que intervenir el neurólogo, el neurocirujano o tal vez el reumatólogo también en algunas ocasiones, y nos pueden ayudar a descifrar si el calambre es una forma ya más compleja de una manifestación de una enfermedad neurológica, de la médula espinal o hasta del mismo cerebro. Ahora, doctor, por ejemplo, a mí, a veces usted tenía razón, cuando hago demasiado ejercicio, quizá esta parte de aquí es la que se me pone, pero tiesa, 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 y uno quiere que le hagan una maniobra, como lo decíamos anteriormente. ¿Cuáles son las señales, verdad? Porque uno de repente tiene que, ¿verdad? Donde se pone de pie, esto no lo puede apoyar porque se le estira, incluso que uno quiere que le revuelvan el pie. Ahora, ¿en qué medida o en qué punto, verdad? Esas señales, digamos, pueden llamarnos la atención en cuanto no sea el calambre que le da a uno por algún motivo, digamos, benigno. Perfecto. Y pueda tener una connotación un poco más complicada. Muy bien, las formas que se presentan en las piernas, en las pantorrillas, en la planta del pie, el levantamiento del dedo, los dedillos que se le quedan así, ¿no? Sí. Digámosle que esas son formas pasajeras y son formas benignas. Cuando comienzan a aparecer las contracturas o los espasmos, un poco más arriba, más hacia extremidades superiores, los hombros, el cuello, y tenemos también que hablar de algunas manifestaciones en la cara, la lengua, pues ya estaríamos hablando de una enfermedad ya un poco más de más seriedad y ya de implicación neurológica a nivel cerebral o el sistema nervioso central. Bien, entonces cuando hablamos de extremidades como lo son las piernas, en general pudiéramos estar hablando de algo benigno. En general, siempre y cuando no haya algún componente sensorial. ¿Cómo explicarle eso a nuestros amigos, doctor? Perfecto, muy bien, que la persona diga, pero es que también siento, me falta sensibilidad. Yo entro al baño en la mañana y esa parte de la pierna yo no siento el agua, no siento si está fría o está caliente. O siento hormigueo, siento como agujas en esa parte, entonces ya vamos hablando ya no de un problema estrictamente motor o muscular, sino ya comienzan a aparecer síntomas sensoriales o sensitivos, que ya nos está hablando de una enfermedad de un nervio periférico con componente motor y componente sensorial. Hay muchas mujeres también, doctor, que reportan, y yo no sé si caballeros, pero lo he oído de muchas mujeres que cuando se levantan por la mañana, de repente cuando uno tiende, ¿verdad?, a ponerse de lado en la camita para ponerse de pie, hay una pierna que le falsea, que es como si la tuviera, no sé, dormida o simplemente le falseó totalmente como si no funcionara. ¿Hay alguna relación con este tema? Digamos que posiblemente no, digámosle que siempre que la persona está durmiendo, hay posturas que se adoptan durante el sueño que son muy largas, muchas horas, y a lo mejor alguna compresión de algún nervio periférico
puede producir una sensación de adormecimiento, de calambre, pero ya es algo producido por una compresión o una mala posición. Yo diría que esta persona que se levante y tiene dificultad, posiblemente no va a tener mayor problema. Bien, entonces para quedar muy claro, doctor, repasemos en qué partes del cuerpo pudieran eventualmente esos calambres, ¿verdad?, tener un origen neurológico y cómo se manifiestan, Perfecto. qué avisos dan. Vámonos un poco más arriba, ya nos vamos a ir de la pantorrilla y nos vamos a ir a los hombros, extremidades superiores, desde luego las manos, el cuello, la cara y la lengua. Uy, la lengua. Si la persona comienza a sentir que hay contracturas o hay movimientos, sobre todo que son involuntarios, que son dolorosos y que tienen un componente de una gran incomodidad, pues de ahí ya la persona debería comenzar a preocuparse y buscar una solución, ya sea con un neurólogo, con un neurocirujano, someterse a alguna cantidad de exámenes ya más elaborados, que no así con los problemas de los calambres en extremidades inferiores, que normalmente el médico no necesita ir más allá. A lo mejor le da tiempo y solito aquello va pasando. A propósito de lo que está comentando, doctor, doña Silvia nos está consultando, ella tiene 45 años y ella manifiesta que a ella lo que le da es calambres en los brazos y que qué examen tendría que hacerse ella para poder, ¿verdad?, empezar a descartar o llegar a un diagnóstico. Muy bien, el tema aquí sería que el médico debe hacer una muy buena historia clínica, estar seguro de que no hay diabetes, de que no hay enfermedades del tiroides, de que no hay enfermedades del riñón y del hígado y enfermedades donde se producen trastornos de tipo de deshidratación o trastornos electrolitos donde suben y bajan el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio. Es decir, ir descartando una serie de enfermedades que son relativamente sencillas. El médico va haciendo esa historia clínica, si está, por ejemplo, la persona que está sometida a quimioterapia, algunas personas de estas tienen una tendencia a presentar anormalidades en el sistema nervioso periférico, y entonces vamos completando una historia clínica y después un examen físico, en donde el médico irá buscando algunas evidencias de que haya, por ejemplo, un bocio, o que haya un hígado aumentado de tamaño, o que haya manifestaciones en la piel de alguna enfermedad de tipo metabólica. Es decir, el médico va haciéndose a sí mismo un examen, repasando lo que es la historia clínica y el examen físico. Ahora, doctor, tenemos otro amigo televidente, don Luis, que él viaja desde Paraíso hasta San Pedro. Él tiene 50 años y él nos dice que a él lo que le da es como, él es hipertenso, primero que todo, nos lo manifiesta, y por eso la consulta, porque dice que a él donde le dan los calambres o como adormecimiento es por la colita. Y yo agarrándome aquí, pero es cierto, ¿verdad? Uno se refiere como a la lumbar allá abajito, cuando dice la colita. Entonces, si esto pues debería preocuparle y si la hipertensión tiene alguna relación con esto. La hipertensión puede tener que ver, y sobre todo la diabetes. La enfermedad del azúcar en la sangre va produciendo un daño en los nervios periféricos que producen trastornos en la sensación, en la sensibilidad, se altera, se disminuye la sensibilidad o aparecen sensaciones extrañas de hormigueo, de agujas, de sensaciones diferentes, de falta de percepción de temperatura, frío, calor, en el diabético, ¿verdad? Desde luego, si esto es un asunto ya que se manifiesta muy repetidamente, pues el médico tendrá que buscar una hernia en la columna o algún problema en este hombre, por ejemplo. Sería bueno un buen chequeo de próstata, de sistema digestivo y hacer un diagnóstico bien completo de parte de su médico. Ahora, doctor, tenemos a otra televidente amiga, también Analisa, 35 años, ella ya tuvo bebé, tuvo presión alta, es diabética, prediabetes le dio, con el embarazo me imagino que le dio preeclampsia, le dio prediabetes
y entonces ella está preocupada con lo que oye porque ella siente ese malestar o ese calambre precisamente, yo creo que es aquí, porque ella se refiere, ¿verdad? Como la columna. Entonces, ¿qué podríamos aconsejarle? Porque bueno, es una mujer bastante joven, ¿verdad? Claro. Bueno, el tema de cuando hablamos en general de calambres, entonces se incluye la mujer embarazada, la mujer que ha tenido ya un bebé, o la mujer que tiene su ritmo menstrual y que le aparecen las contracturas o los calambres durante el inicio o a la mitad o al final de su periodo. Entonces ya eso va más dirigido a una condición que es la mujer con su aparato reproductor. Desde luego, si ya ha tenido complicaciones, ya como una preeclampsia y ya ha tenido una elevación de presión arterial y acumulan líquido y comienzan a tener trastornos también en el riñón, pues sí, tiene todo el derecho de tener trastornos de ese tipo. Esta persona, pues lo mejor que puede hacer es estar con una muy buena salud, con un muy buen control médico y a lo mejor todo eso va disminuyendo, va desapareciendo con el tiempo y al pasar 6 meses, 8 meses ya tal vez no se acuerda del problema. Eso es lo que normalmente pasa. Eso es lo que normalmente el organismo con sus propias defensas puede proceder. Ahora, doctor, si tenemos una relación neurológica, digamos, con esta aparición de los calambres, ¿hay una edad promedio en que esto puede aparecer o es en cualquier momento de la vida? Cuando hablamos de calambre benigno, hablemos de edad mediano, adulto medio, adulto mayor, digámosle así. Las otras modalidades de enfermedad del sistema nervioso, pues a cualquier edad, sin distinción de sexo, y podríamos decir que el médico tiene que estar alerta ante algunas señales, algunos avisos que pueden estar diciendo que esto es ya más serio, tomémoslo más en cuenta, pidamos un poco más de exámenes. Ahora, hay mucha pregunta en nuestros televidentes sobre niños, ¿verdad? Hay mamás que están consultando por la preocupación, entonces dicen que se dieron muchos golpecillos en la cabeza a lo largo de la niñez y en este momento están coincidiendo chiquillos de 12, 14, 16 años. Estos golpecillos que se han dado podrían repercutir de alguna manera, porque dicen que ellos están como con mucho calambre en los pies. Especialmente los golpes y traumas en la columna cervical. Digámosle que esas sí pueden tener una repercusión de ese tipo. Pueden manifestarse tardíamente, ya como trastornos de sensibilidad o trastornos motores, falta de fuerza, fasciculaciones, anormalidades en el sistema muscular y que provienen de un trauma en la columna cervical, una caída de caballo, una zambullida y un golpe en el cuello y un golpe en la cabeza. Todas estas cosas, estas circunstancias pueden tardíamente manifestarse como una enfermedad de la médula espinal cervical. Híjole. Eso puede ser. Desde luego, el niño y el adolescente tienen un esqueleto que está preparado para una gran cantidad de traumas que sencillamente pasan, ¿verdad? Hasta cierta severidad, desde luego. Pero sí, el niño, el bebé y el niño y el adulto, el adulto joven, pues sí tienen esa capacidad de sufrir golpes y pasarlos por alto. Doctor, hay mucha preocupación de padres de familia. Es impresionante que a veces uno toca temas que pensaría que no van a tener tanto impacto en los niños, pero por ejemplo, ese montón de mamás que están preocupadas por los chiquillos que juegan fútbol, que es lo más común en estas épocas, ¿verdad? De que quieran ser esas estrellas del fútbol que vemos, entonces que han sufrido bastantes golpes. Incluso hay una madre especialmente que tiene su hijo de 20 años que boxea y que él está padeciendo calambres en este momento. Y precisamente ahora que estamos hablando, dice que por la nuca específicamente. Claro. Entonces, claro, uno se alarma como madre de familia. Supuesto. En estos casos, ¿qué podríamos recomendar, doctor? Bueno, el médico
de familia o al médico general que le relatan o le cuentan esta historia, pues hace una evaluación, ya lo dijimos, un buen examen físico, una buena, ver en qué forma está limitando la actividad y la vida de esta persona, ir valorando si requieren ya una evaluación por un neurólogo, un neurocirujano, si van a necesitar resonancia magnética, si van a necesitar rehabilitación, fisioterapia y en algunos casos hasta cirugía, digámosle así, para considerar todas las cosas que podrían suceder. Desde luego que va a depender de lo que encuentre el médico, del examen físico y de qué tanto molesta a esta persona, al muchacho o al niño, qué tanto le limita en su vida diaria. ¿Qué señales podríamos decirle a estas mamás preocupadas, verdad? ¿Cuáles señales específicas, o si hay una específica, que es la que uno no podría negarse y fuera la que alarme para ir a hacer todo este protocolo, digamos? Perfecto. La muchacha joven o la niña que va a la escuela y relata que se cae, que sube gradas y no puede llegar al final de las gradas y se cansa y se cae. Eso, desde luego que es algo de mucha alarma, de mucho cuidado. Okay. O la persona que caminando tiene una fatiga muy rápida, muy temprana, y busca sentarse o busca apoyo en alguna persona. Digámosle que ya estamos hablando ya de algo más serio. Claro, claro. El niño o el estudiante que entra a hacer ejercicio de educación física y rápidamente pide que lo saquen porque ya no aguanta más. A lo mejor el médico va a hacer un examen y es un examen normal, pero la evidencia es tan clara que aquella persona, aquel niño, aquel adolescente, hay que ponerle atención. Doctor, en el caso, y ahora lo comentábamos, ¿verdad? En el caso de los diabéticos, sobre todo, porque también hipertensos, pero usted apuntó que los diabéticos podrían tener más Perfecto. inconvenientes con respecto a eso. ¿Cuáles son los detalles que también deberían estar cuidando ellos para no tener cuadros de este tipo? Bien, el diabético, de luego, va a depender de la edad en que comienza su enfermedad. El diabético juvenil es el diabético que muy tempranamente en su vida, ya a los 30, 35 años, ya comienzan a tener manifestaciones en retina, en corazón, en sistema nervioso periférico y por la razón de que iniciaron su enfermedad muy temprano. El adulto que tardíamente resulta ser diabético, pues desde luego con su medicación, sus cuidados de dieta, su ejercicio y su control médico, pues puede tener una larga vida y con complicaciones leves, mínimas, digámosle, o sin complicaciones. Doctor, y si nos vamos ahora nuevamente, ¿verdad? Esos calambres que pudiéramos llamar tradicionales o los regulares, y hay mucha mujer y mucho hombre preguntando de cierta edad para arriba, que esos calambres a lo mejor lo tienen 1, 2, 3, 4 veces por semana y que son reiterativos en las piernas, ¿verdad? Y que los dejan inmóviles, los despabilan por la noche. ¿A qué se deben? Bueno, hay una modalidad que no tiene explicación, porque el médico puede hacer exámenes de todo el sistema, de función hepática, función renal, de electrolitos, de hidratación, todas las funciones metabólicas, y se encuentra que todo es normal. El gran problema es cuando ya se hace tan repetido y van apareciendo otras cosas más. Ahí es donde está la alarma. Ahí es donde está la alarma, donde comienzan a aparecer síntomas sensoriales o los síntomas de contracturas o espasmos o de calambres comienzan a ascender, comienzan a irse a los hombros, al pecho, a los brazos. Entonces ahí sí, a buscar ayuda. Nos quedó clarísimo, doctor. De verdad que muchísimas gracias, doctor Mora. Siempre es un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Mucho gusto, Patricia. Que pase un feliz día, doctor. Igualmente, felicidades. Muchas gracias.